Buenos días a todos, a todas, la comunidad del Máster Conciencia y Ser. Para mí es un placer invitaros de nuevo a otro de los encuentros con personas que siento que son relevantes, que pueden aportar. Y en esta ocasión vamos a dar luz a una de las grandes preguntas de la humanidad, del para qué estamos aquí, ¿no? Y más en concreto, si existe realmente la reencarnación o lo que nos gusta denominar experiencias sucesivas del alma, ¿no? Porque realmente el cuerpo físico no es el que se reencarna, no es el que vuelve a experimentar la vida, sino que es el alma que nos habita la que comienza con ese viaje. Y para eso tenemos a un buen amigo, le conozco desde hace relativamente poco, pero hemos tenido la suficiente interacción como para querer invitarle a este canal, a nuestro canal, bueno, tener una charla con él fluida para que podamos hablar de todo lo que os comentaba. Joaquín Cámara. Joaquín Cámara es un psicólogo, es compañero psicólogo y él está especializado sobre todo en terapia psicoespiritual a través de regresiones hipnóticas a vidas pasadas. Yo creo que en este sentido no puede haber mejor persona para poder hablar acerca de esta temática tan interesante que ni más ni menos alude al hecho de que realmente la muerte no existe. Joaquín y yo hemos tenido unas cuantas conversaciones ya al respecto. Vosotros, todos vosotros, vosotras sabéis mi experiencia cercana a la muerte, pero me apetecía traer a alguien que lo trabaja desde una parte más profesionalizada y yo creo que Joaquín va a desvelarnos muchas cuestiones. Joaquín, encantado de tenerte. Encantado, Julio. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar contigo y con tu comunidad de conciencia y ser, de verdad. Gracias, Joaquín. Bueno, decir que Joaquín tiene una web que se llama trion.es, ahí podéis encontrar toda la información al respecto y sobre todo os recomiendo un libro que escribió que se llama Una vida infinita, ha sido bestseller internacional en Amazon y habla acerca de todo lo que vamos a spoilear hoy un poquito aquí, a desgranar para que podáis llevaros una píldora bastante nutritiva, pero bueno, que sirva un poco de acicate para poder compraros el libro y leerlo con tranquilidad. Así es que nada, Joaquín, vamos a ello porque tenemos una vida infinita, pero aquí el tiempo en 3D está Claro. un poquito más, más Sí. reducido, ¿no? Bueno, yo creo que para entrar en harina, a mí me encantaría, Joaquín, que nos hablaras un poquito desde fuera hasta adentro, es decir, desde lo macro hasta ir a lo micro, de aquello que implica tu propuesta, ¿no? A partir de esas regresiones hipnóticas que haces, para poner en contexto Sí, a nuestra audiencia, ¿vale? sí. La parte más macro, más extensa, es, y es el objetivo de todo el estudio y de todo el trabajo, es que podamos entender de una manera completa nuestra vida en la Tierra, el significado que está teniendo nuestra experiencia aquí. Cuando nos quedamos solo en lo físico, es muy fácil que haya piezas que no encajen. Cuando nos quedamos solo en la parte más emocional o más conductual, también hay cosas que se aclaran y otras que no terminan de encajar. Entonces, el nivel macro de esta parte espiritual es poder encajar las piezas que quedan hasta el punto de darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo en esta vida tiene un sentido, tiene una explicación y no hay errores en nada de lo que nos está pasando, ¿no? La idea es poder aprovechar esta experiencia como lo que es y no como lo que nuestra mente está codificando, ¿no? Ujú, vale. ¿Qué es lo que es, Joaquín? ¿Cuál es la realidad que tú vives en consulta durante tantos años ya, ¿no? ¿Qué es lo que es? Claro, lo que es, y aunque se ha dicho muchas veces, es verdad que cuando se puede experimentar es muy transformador, no porque esté muchas veces dicho, ¿no? No deja de ser transformador cuando se entiende. Lo que es que nosotros como almas nos estamos proyectando a un escenario físico
a vivir una experiencia evolutiva. Lo vivo, lo experimento, experimento el propio diseño que yo he hecho y cuando he experimentado todo eso y con ese aprendizaje me marcho, lo extraigo como alma y aquí no ha pasado nada. Nunca estuve en peligro, nunca sufrí de verdad, quiero decir, nunca perdí a nadie. Eso es lo que somos al final, ¿no? Y lo que se puede ir viendo en las sesiones. Como al final cuando aquí solo tenemos esta vida física, solo vemos una. Pero como tú decías en las sesiones, cuando puedes ver muchas vidas físicas, muchas muertes, entonces ves que esto es una experiencia más, muy importante, muy relevante, pero una experiencia y yo estoy siempre sano y salvo entrando y saliendo de mi experiencia. Es fenomenal. Joaquín, ¿para qué de esta forma? Es decir, ¿qué sentido tiene que sea de esta manera? Un alma que diseña un plan, que encarna en un cuerpo físico, que tiene que vivir una serie de experiencias, a partir de esas experiencias extraer un aprendizaje y volver de nuevo a la fuente para resetearse y volver a empezar. ¿Qué sentido tiene esto para ti? Sí, el, el sentido es muy bonito, aunque nuestra mente física a veces lo juzgue como innecesario. El sentido a mí me parece precioso. Lo que hay es la unidad, es lo que llamamos el uno, y cada uno le puede poner luego el nombre que quiera, Dios o como lo quiera llamar, ¿no? Pero lo que hay es una unidad perfecta y es una unidad creadora, y en su naturaleza es el crear, ¿no? Y lo que está haciendo esa unidad es quererse experimentar en todas las posibilidades de su creación. Y cada una de esas posibilidades de creación somos cada uno de nosotros. Una, por decirlo de alguna forma, porque es difícil explicarlo, ¿no? Pero como una porción de cada de esa unidad experimentándose en todas las posibilidades. ¿Para qué me quiero experimentar? Por el hecho de sentir toda la gama que hay disponible. Es como decir, ¿y por qué un autor quiere escribir un libro? Porque quiere crear, quiere ver hasta dónde es capaz, todas las capacidades que hay, todo lo que es posible, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros como uno, es poder experimentar y evolucionar a través de esa experiencia como alma. El uno no tiene nada que evolucionar, él ya es perfecto. Pero en el momento en el que yo, como esa porción, voy proyectándome a zonas inferiores, ¿no? Por llamarlas de alguna forma, mi propósito es regresar otra vez a la fuente y eso me lo va a traer toda esa evolución que yo hago por el camino. Ujú. Eso es, somos de alguna forma esas gotas de agua que volvemos a parar de nuevo al océano, a esa fuente de vida, ¿no? Este sería, ok, sería el tema. ¿Cuál? Yo creo que sería bueno ir desgranando también el viaje de esta alma, ¿no? Porque entendemos cuál es el origen para saber cuál es el final, que es de nuevo el retorno a ese origen, a ese uno eterno sin segundo que llamaban los antiguos, que me encanta además cómo lo describen. Pero si te parece, vamos a ir desglosando estas etapas en las que el alma va, va a ir evolucionando, va a ir recogiendo toda esta información para después volver a la fuente. ¿Vale? Ahí te he dejado una pregunta amplia, yo sé Sí, que sí, lo es, viene descrito aquí en tu libro, pero sí que me apetece que la gente tenga esta idea, ¿no? De sí, evolución. sí. Y es eso, ¿no? Esto que hablamos es el concepto a tener en cuenta, es el saber ese origen, pero luego aquí a nivel práctico, en nuestro día a día, tenemos que venir a los planos más inferiores, ¿no? Para entender lo que yo estoy haciendo aquí de una forma práctica, que al final todo va unido, ¿no? Es lo que me ayudará a seguir elevándome, ¿no? Hasta la fuente que soy. Pero de manera práctica siempre nos vamos a centrar, y es lo que hacemos también en las terapias, o lo que se explica en el libro, en tres planos de conciencia. Hay diferentes planos de conciencia, nosotros estamos viviendo en el físico, alrededor de nosotros hay otro plano, como una frecuencia de radio, ¿no? Yo estoy ahora mismo sintonizado en la física, cambio la frecuencia y en el mismo espacio estará el plano que llamamos astral
Y después de ese astral estará el que llamamos plano mental o mundo espiritual. Y nosotros nos centramos de los 7 planos que hay en esos 3. Nos centramos en esos 3 porque son los más prácticos. Yo estoy en el mundo físico, moriré, ahora lo vemos, pero moriré, iré al astral, del astral iré al espiritual y del espiritual volveré a encarnar en la tierra. Y estoy haciendo ese ciclo de experimentación en esos 3 planos. Entonces, aunque hay muchos más, pero nosotros nos concentramos ahí. Fenomenal. Vamos a irlo describiendo, si te parece, ¿no? Porque creo que es interesante. En el mundo físico sabemos lo que existe, ¿no? Somos un cuerpo que es experimentado a través de sensaciones físicas, a través de, bueno, de los sentidos que dan lugar a esa sensorialidad. Sabemos que olemos, sabemos que podemos tocarnos, sabemos que podemos vernos, sabemos que podemos escucharnos, pero hay algo más allá que denominabas y denominamos también, ¿no? En este máster el plano astral. Eso ¿Qué es, ocurre ahí? eso ¿Qué es. ocurre ahí? Porque hay diferentes subdimensiones dentro de un mismo plano, ¿no? Exacto, exacto. Lo que nosotros vemos con la regresión son precisamente esos subplanos y lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Entonces, por entenderlo de una forma, pues eso, más ordenada, ¿no? Porque el plano astral, tú lo sabes, es muy amplio, ahí podríamos estar 8 horas. Pero lo que nosotros vemos es que ese es el primer espacio al que vamos tras la muerte. Nosotros cuando morimos físicamente, lo que vamos a hacer es, nuestra conciencia saldrá del cuerpo físico y comenzará a experimentarse desde el plano astral. En ese momento yo mantengo mis emociones, mis creencias, mis apegos. Soy yo igual, solo que he cambiado de plano de existencia. De hecho, seguimos viendo los mismos escenarios cuando salimos del cuerpo. Si estaba en un hospital, sigo viendo el hospital. Si... De hecho, me recordaba, ¿no? a tu FM cuando tú podías verte desde... Quiero decir, ahí estoy conectando con ese plano, aunque luego vaya a zonas más altas, ¿no? Pero es lo primero que vamos a ver cuando abandonamos el cuerpo. Y yo me mantengo igual. Eso es lo que experimentamos todos al salir del cuerpo. Esa salida y esa visión del astral donde yo estoy viendo el mismo espacio, a mis seres queridos, con mis emociones, mis pensamientos, con la diferencia de que cualquier malestar físico que tuviera ya no lo tengo. Cualquier limitación física ya no está, porque ya no estoy usando ese cuerpo físico. Por eso hay pacientes que después de una larga enfermedad o de una discapacidad muy fuerte, cuando salen sienten muchísimo alivio, ¿no? Bueno, esta esa parte. Efectivamente, es como salir de la carcasa de ese cuerpo físico que nos envuelve, que está obviamente mucho más densificado dentro de este mundo de la materia, para poder descansar desde la ligereza Sí. de ese cuerpo astral, ¿no? Hay además alguna manera en la que percibimos este astral, porque es verdad que dices que salimos fuera, que comenzamos a verlo absolutamente todo igual, pero hay como matices dentro de esto, ¿no? Lo digo para la gente en muchas ocasiones que muere y sin embargo no se da cuenta de que ha muerto. Claro, claro, Porque exacto. ahí entramos, es Sí, decir, no es la misma visión, ¿no? No es la misma sensación, aunque se observe lo mismo, la perspectiva, la diferencia de colores, en fin, esto cambia un poquito, ¿verdad? sí, sí. Claro, cuando la muerte es progresiva, es lenta, porque llevo unos días, unos meses en el hospital, yo sé que me estoy apagando físicamente, claro, ahí es más fácil, ¿no? Darse cuenta de lo que está pasando y darse cuenta de esa salida del cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, cuando la muerte es repentina, un infarto repentino, un accidente de tráfico repentino, ahí, claro, el alma sale de golpe del cuerpo, claro, y lo que está viendo es exactamente lo mismo. Por eso hay almas a las que les cuesta un poco darse cuenta que han muerto, porque yo sigo viendo lo mismo. Hasta que empiezan a fijarse, como tú dices, en esos matices. Porque, claro, yo estoy viendo el espacio del mundo físico, pero desde el astral. Entonces, veo la energía del astral. Y ahí sucede lo que comentas, los colores no son exactamente iguales, las sensaciones no son iguales, lo que yo estoy sintiendo por dentro tampoco. Hay una diferencia. Y en cuanto, por eso tampoco hay nadie que esté mucho tiempo sin darse cuenta que ha desencarnado. Al cabo de unos minutos, de unas horas, tú ya sabes que no estás en el mismo plano, ¿no? Por esos Mm. matices que hay en el astral. Sí.
te llevas además la misma sensación emocional que traías, ¿no? En este mundo tridimensional. Y además de esto, hay un punto también en donde comienzas a darte cuenta de que la gente no te identifica, obviamente, ¿no? Es decir, esto ocurría en la famosa película Ghost con Patrick Swayze y Demi Moore hace unos cuantos años ya, donde a él le matan en un robo y sale disparado hacia ese asesino y cuando se da cuenta y se vuelve, observa su propio cuerpo tumbado en la calle con la novia llorando ahí, ¿no? Claro, Eh, claro, es, es- exactamente. Sí, sí, porque es eso, cuando la muerte es tan repentina, y se ven algunas sesiones, la persona no se para a mirar su cuerpo porque no sabe que su cuerpo se ha quedado en el coche. O sea, yo tengo un accidente y me veo fuera del coche, pero me puedo ver de frente a la carretera y empiezo a caminar, a pedir ayuda. No me paro a mirar que el cuerpo se ha quedado ahí. Sí, como en la película que yo no la he visto, pero es justo como tú comentas, ¿sí? Y hasta sí, que te vas dando cuenta que no te escuchan, que era también lo que pasaba en el sexto sentido, ¿no? Que él no se eso da es. cuenta que no lo están viendo. Claro, sí, Es- sí, sí. Esto implica un nivel de angustia al principio tremendo, sobre todo cuando la salida del cuerpo ha sido tan urgente, ¿no? Por una cuestión de un infarto, un accidente, ¿no? El impacto ahí tiene que ser muy grande. ¿Cómo lo describen tus pacientes? Imagino, ¿no? Sí, sí, el impacto es muy grande. Porque, por ejemplo, cuando la muerte es lenta, se experimenta muy diferente y siempre se encuentra de primeras un gran estado de paz. Aunque luego tú tengas tus emociones, pero de primeras es un estado de muchísimo alivio. En las otras, como ha sido tan inmediato, cuando te das cuenta, lo que se experimenta es una angustia. Porque, sobre todo porque no sé lo que está pasando. Por eso es importante muchas veces también, aunque no es fundamental, pero entender lo que nos pasa después de la muerte, porque nos va a aliviar mucho en eso. No va a ser raro lo que voy a empezar a ver allí, ¿no? Porque ya lo he leído, ya lo conozco, ya lo he escuchado. Y es la angustia de no saber qué está pasando porque yo estoy viendo un cuerpo ahí muerto, pero yo estoy vivo. Y yo tengo un cuerpo y yo tengo mi personalidad, tengo mi emoción, entonces no lo entiendo. Sí que vemos que eso, que esa angustia no es muy larga en el tiempo, ese impacto enseguida el propio plano te lo va calmando, pero de primeras sí se puede experimentar de esa forma, claro, como algo muy, como una incertidumbre muy fuerte de no saber dónde estoy. Mm. En tu experiencia, Joaquín, ¿cómo la gente se va dando cuenta de que efectivamente había muerto? ¿Cuáles son, cuál es ese ajá en donde uno dice, ok, ya sé dónde estoy, ¿no? Ese punto de inflexión en donde no ha lugar, no cabe ningún tipo de duda y ya puedo dejarme en paz ahí también en el astral, porque claro, hay un movimiento también de apegos respecto a aquello que se dejó. En fin, cuéntanos un poquito de Claro, esto, por favor. claro, la comprensión de que me he muerto de alguna forma, en las sesiones se suele ver casi de manera inmediata, porque no son frecuentes vidas donde mueras de manera repentina. Entonces, habitualmente eh, hay un proceso de muerte, ¿no? Incluso cuando aparecen guerras o algún asesinato inminente, como también te estás desangrando, te estás muriendo, quiero decir que hay un tiempo, aunque sea breve, de conciencia de que algo se apaga y algo sale. Entonces los pacientes enseguida se ven saliendo del cuerpo y entendiendo que el cuerpo está ahí. Sé que me he muerto, aunque no sepa dónde estoy, ¿no? Y ahí directamente el plano astral es verdad que funciona con mucha naturalidad. O sea, hay una comprensión rápida, claro, y tiene todo el sentido, porque ese camino lo hemos hecho muchas veces. Yo no me acuerdo de cómo habrá sido mis muertes anteriores, pero mi alma sí guarda todos los registros. Igual que cuando nazco, no necesito instrucciones de cómo va a ser la vida física. Yo ya recuerdo cómo es la vida física. Luego aquí haré mis aprendizajes, pero no es raro para el alma cuando describe cómo entra el feto y cuando nace. Es un camino que ha recorrido cientos de veces. Y en el astral los pacientes enseguida lo experimentan con mucha naturalidad, pero con una naturalidad muy grande. O sea, se mueven con mucha calma por allí. Queda eso, lo que tú comentabas, todas las emociones, los apegos, los condicionamientos, eso ya va a ser un trabajo más largo, claro, el que hace el alma ahí.
efectivamente, venimos aquí a recordar al final, ¿no? Y el verbo recordar viene de recorderis, ¿no? Ujú. Recorderis, entendiendo que re es una repetición de algo, corderis viene de corazón, y si lo traducimos así un poquito holístico, vendría a ser como un recordar aquello que fui, recordar desde el corazón. Sí, sí, Y sí. el corazón realmente decían los antiguos que es donde está instalada esa alma, ¿no? Esa alma. Así es que, oye, ¿qué investigaciones? Porque aquí la gente que nos está escuchando, alguno, igual, alguna, bueno, pues estará un poquito alucinando con todo esto, Claro. ¿no? Y es normal, es absolutamente normal. Pero bueno, siempre tenemos de mano eh, pues la posibilidad de que esto sea explicado a través de la ciencia. ¿Mm? ¿Qué investigaciones científicas hay que tú conozcas que aseveren el hecho de que somos un alma en evolución? Sí, sí. Hay muchísimos investigadores, pero ya no de ahora, sino desde hace décadas, que se han estado dedicando a la investigación de la supervivencia de la conciencia en diferentes ámbitos. Claro, yo los que conozco son los que se han centrado en lo mismo que yo, ¿no? Pero hay también desde las neurociencias, pero desde la psicología, desde la psiquiatría, hay muchísima investigación sobre eso. Tenemos psiquiatras como Raymond Moody, que se especializó y es uno de los pioneros en el estudio sistemático de las experiencias cercanas a la muerte que vivían sus pacientes y que abre un campo lo más cercano a la ciencia que conocemos posible. Porque, porque es divertido cuando estamos viviendo las cosas en el momento presente. O sea, todos entendemos en el pasado que la ciencia avanza porque alguien se sale del camino estricto y abre un camino. Y en su momento no se le tolera, ¿no? Y se le ataca, pero ese es el que abre el camino. Y ahora cuando lo estamos viviendo nosotros, lo vemos cómo se repite, ¿no? Cómo a medida que la gente se va saliendo de ese camino rígido, van abriendo un camino, pero claro, la ciencia más convencional, su tarea, y está bien así, es poner trabas, ¿no? Entonces, toda la investigación científica es lo más cercano al método científico que hay, pero lo más cercano, porque necesita una amplificación ese método, ¿no? Pero hay entonces casi toda la investigación que hay es a través de relatos donde se está viendo que pacientes de diferentes culturas, nacionalidades, identidades religiosas experimentan exactamente lo mismo en sus experiencias cercanas a la muerte y hay aspectos comprobables que relatan los pacientes fuera del cuerpo, en esas experiencias cercanas, ¿no? que tú conoces. Eh, lo que estaba pasando en la habitación, la enfermera que entra, la médico que sale. Puedo describir, mientras se demuestra que no había conciencia física en el cuerpo, lo que estaba pasando a mi alrededor. Y hay tanto acerca de eso que ya es incuestionable, ¿no? Eso es, eso es. Ya estabas hablando de Raymond Moody. Claro, estamos hablando del año 1975, donde comienza a describir 150 casos de experiencias cercanas a la muerte. Sí, Esto en el año 75 fue una aberración, entre comillas, ¿no? claro, Abrió un campo que, aunque muchos pudieran haber atisbado de una manera más privada, pero él abrió la caja de Pandora, ¿no? Y hay unos cuantos también, ¿no? Pimpal Lommel, el famoso efectivamente, justo. Muy coetánea a cirujano él está, holandés. justo está Kubler-Ross, que para todos los que hemos trabajado en el duelo es la mujer de referencia, es la persona de referencia en duelo, y ella también hizo una gran investigación acerca de esas experiencias con moribundos, ya no solo fuera del cuerpo, sino lo que ellos le describían que pasaba durante ese periodo en el que están ya entrando y saliendo del cuerpo de muerte, ¿no? Quién venía a recibirlos, lo que estaban percibiendo, las sensaciones que tenían. Y luego hay muchísima investigación eh, a través de los estados expandidos de conciencia, de la Así es. regresión o de las expansiones directas de conciencia, ¿no? Ahí también hay una cantidad de información brutal y muy comprobable, porque los pacientes en regresión, cuando están viendo una vida pasada, recogen datos que no conocían con anterioridad y que luego son comprobables, ¿no? Ian Stevenson, por ejemplo, hizo mucha investigación sobre niños que recuerdan vidas pasadas de manera espontánea y lo hacía desde la Universidad de Virginia, si no me equivoco, y se mantiene esa cátedra.
con esa investigación. O sea que hay mucho que demuestra esto, ¿no? Así es. Además de los datos comprobables, porque es verdad que Ian Stevenson comprobó claramente, ¿no? Que niños que de manera recurrente, por ejemplo, dibujaban el castillo o una plaza o Mm. un monumento en concreto, eran llevados a ese lugar porque era reconocido. Ahora, gracias a la tecnología y el Google Maps, rápidamente se puede observar todo esto. Se llevaba al niño allí y el niño sabía perfectamente en qué lugar estaba, dónde vivían sus padres, dónde estaban sus tíos, qué ocurría en aquel momento. Y no solamente eso, sino que a mí lo más fascinante cuando comencé a leer a Brian Weiss, igual que tú hace muchísimos años, también se describía el fenómeno de la xenoglosia, que es Ah, el hablar en otros idiomas sin conocerlos, ¿no? sí, sí, Esto es muy curioso porque, claro, no los conoces, pero sin embargo tu alma los reconoce y en ese estado expandido de conciencia bajo una inducción hipnótica de repente lo puede reverberar. Y sí. esto ocurre sobre todo en niños. Ian Stevenson y otros tantos lo estudiaban así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y con más frecuencia en niños y con adultos, es verdad que no es lo más frecuente, pero hay pacientes donde hay fragmentos de su sesión que ellos están hablando en otro idioma. Me acuerdo de la última, ¿no? Que había fragmentos enteros que ella estaba hablando en francés, pero ella en esta vida no sabe francés y tuvimos que buscar qué significaba lo que decía y tenía todo el sentido. Y ella entraba a una cafetería y pedía en francés. Y, y aunque no toda la sesión era así, pero había fragmentos donde ella hablaba un idioma que aquí no conocía y estaba bien hablado. ¿Mm? Mm, mm. Por lo tanto, estamos hablando aquí del hecho de que la propia experiencia tiene mayor validación que la propia ciencia, entendiéndola desde ese método científico cartesiano, fragmentado, en donde si no se aporta una verdad absoluta acerca de lo investigado, no existe, ¿no? Claro, Yo creo que no hay mayores evidencias que la experimentación, la aprehensión directa de que a través de esto que estamos comentando, esa realidad se da. ¿Cuántas veces hay también personas que en paro cardiorrespiratorio describen esa salida del cuerpo y dan con absoluta perfección y meticulosidad el número de referencia de la lámpara del quirófano donde sí, estaban, ¿no? sí, Cuando sí, vuelven. Es sí, decir, estamos hablando de una verdad absoluta. Tú también lo decías, ¿no? Lo que ocurre en otros lugares, incluso en otras habitaciones. Esto es muy curioso porque, eh, vamos, yo creo que el punto nuclear de todo esto es que si no hay actividad cardiológica, si no hay actividad cerebral, es decir, si hay una base cero, como la mente, estando, o el cerebro en este caso, como el cerebro puede describir aquello que está viviendo, ¿no? exacto. Ese es el punto crucial, porque eso es lo que nos lleva a ver que la conciencia debe estar en otro sitio, porque si no, no hay una explicación posible a que eso esté pasando. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que aunque haya una conciencia local, hay una conciencia no local. O sea, hay algo de mí que no está ahí dentro y que se conecta con otro espacio de conciencia. Sí. Así Y es. no puede morir porque el cuerpo ya había muerto y yo sigo registrando información. Entonces eso sigue vivo aunque el cuerpo no esté vivo. Sí, Esta es la gran dicotomía, ¿no? Como el cerebro, si en teoría está muerto, ¿no? claro. Como hay una mente que puede describir todo lo acontecido, ¿no? Digamos que el cerebro podría ser el software, el hardware, ¿no? Esta parte más densa, pero hay una mente por encima que vendría a ser el programa de todo aquello que está viviendo, ¿no? Que Sí, sería ese software, ¿no? Esta mente no efectivamente. local que Sí, sí, decías. sí, exactamente. Además, a una paciente se lo explicaban justo con el ejemplo con un ejemplo de informática. Claro, es que es muy Y se lo, fácil. justo, era exactamente así. Le explicaban cómo nuestro cuerpo era ese hardware y tú vas registrando toda la información y cómo esa información, ya no solo porque mueres, de manera inmediata va pasando pues a lo que en informática sería la nube, ¿no? Una conciencia global informacional
donde ahí se está recogiendo todo y donde tú cuando mueres continúas experimentándote. Por eso no hay Efectivamente. pérdida nunca de información, porque todo el tiempo se va recogiendo a un lugar seguro. Ujú. Joaquín, ¿cuál es tu opinión acerca de el hecho de que la gente puede comprender todo esto que estamos comentando aquí y sin embargo sigan teniendo miedo a morir? Claro, claro. Nosotros, claro, es que podemos entenderlo muy bien a nivel intelectual y yo me lo puedo creer a nivel intelectual, a un nivel razonable, ¿no? Pero falta toda la parte emocional. Entonces yo lo puedo entender perfectamente y sentir miedo. Por eso, aquí sucede lo que tú comentabas. Lo más importante de todo esto y en el punto que estamos como humanidad es experimentarlo. Necesito experimentar todo esto que racionalmente ya conozco, porque hay una gran diferencia entre saber lo que pasa cuando me muero y experimentar mi muerte, por ejemplo, en una regresión, o experimentar ese estado de no ego durante una meditación, por ejemplo. Experimentar esos otros campos de conciencia, tú sin intermediarios, o sea, yo me pongo y yo me expando mi conciencia o medito o haciéndolo yo acompañado o sin acompañar, que yo pueda darme cuenta de la realidad que hay en todo esto, ¿no? Porque el cambio es brutal. Yo veo muchos pacientes que esto ya lo conocen, ya lo han leído, y aún así vienen con mucho sufrimiento. Y en el momento en el que empiezas a experimentarlo tú, claro, es muy diferente. Veo lo que de verdad estaba leyendo, ahora lo estoy experimentando yo, ¿no? Y eso lo Es- cambia todo. Eso es. También creo que es importante ahí añadir el hecho de que afortunadamente los seres humanos a través de nuestro cuerpo físico estamos vinculados a nivel instintivo al mundo de la materia, ¿no? Yo creo que si realmente todo el mundo supiera a ciencia cierta, no solamente cognitivamente, sino emocionalmente y demás, bueno, es probable, aquí igual estoy soltando una barbaridad, pero es probable que muchos dijeran, bueno, pues ya está, sufro aquí, me voy al otro lado y listo, ¿no? Pero somos mamíferos que van a resistirse a dar ese salto en un movimiento totalmente condicionado de supervivencia, es decir, hemos nacido para sobrevivir. Y frente a Claro, la muerte, aunque sepamos el hecho de que todo esto, aunque sepamos cognitivamente que todo esto no está, incluso sabiendo que ya está, a nivel emocional, como decías, habiéndolo experimentado, las personas siguen también aferrándose a la vida desde ese instinto que nos habita, ¿no? claro. Y es parte de la gracia de la experiencia. Cuando yo vengo a experimentarme aquí, a esta proyección, a este mundo físico, me tengo que sentir, para poderla vivir bien, como algo separado de los demás y como algo que tiene muerte, ¿no? Que es perecedero y que va a terminar, ¿no? Y así me tengo que experimentar para llevar a cabo esa experiencia. Lo que pasa que llega un momento en la evolución de la humanidad donde, donde se sigue el proceso. Primero se fue de lo más alto a lo más denso y después de lo más denso se va a lo más alto y se sigue ese proceso. Y eso se ve muy claro. Hay muchos pacientes que recogen esta información en sus sesiones. O sea, no es que lo diga uno, ¿no? Sino que es un concepto que no deja de decírseles. Y ahora estamos en ese proceso de, de elevación, de elevar la vibración, de elevar la dimensión. Entonces ahora estamos en el periodo en el que yo empiezo a desidentificarme de esa parte más humana, de esa parte más animal y más instintiva. Hizo falta y ahora, sin necesidad, que es la gracia, ¿no? Sin necesidad de salir de aquí, que yo pueda experimentar lo que soy. Porque cuando yo me muero, yo ya sé lo que soy. Cuando voy subiendo de planos, yo sé lo que soy. Ahí no hay olvido. La gracia va a estar en que yo pueda traer esa vibración aquí, mientras estoy en este plano, en esta tierra. Y hacia ahí es hacia donde nos encaminamos. Así es. Efectivamente es así. Se trata de traer el cielo a la tierra, ¿no? Claro, Y esto exacto. ya era el mensaje que Jesús de Nazaret promulgaba desde siempre, ¿no? Una especie de morir al ego para no morir jamás,
Por eso eso es. aludía, por eso aludía al hecho de buscar el reino de Dios en vuestro interior y el resto se os dará por añadidura, ¿no? Ajá, Eh, Porque al final somos eternos y yo creo que este es el objetivo realmente del ser humano, del alma humana, ¿no? Recordar en el propio avatar que somos mucho más de lo que creíamos ser. Yo creo que exacto. Sí, esto sí, es lo bonito. ¿M? Esto es lo sí, bonito. sí, Hay personas que lo han vivido a través de estados expandidos de conciencia, hay personas que lo han vivido a través de terapia regresiva, hay personas que lo han vivido bueno, a través de experiencias cercanas a la muerte, hay personas que lo han vivido por un ajá, es decir, como le ocurrió a San Pablo, le tiraron del caballo y de repente supo lo que había ocurrido, se le bajó, se le quitó esa malla de la que hablaban los antiguos y pudo ver lo que era de verdad, ¿no? En letras mayúsculas, en letras sí, mayúsculas. sí. Joaquín, ¿tú has tenido algún ajá de estos a nivel personal? Eh, yo he hecho un trabajo muy progresivo, entonces sí que hay momentos donde tú lo estás trabajando y hay algo que de repente va encajando, ¿no? Pero ha sido siempre más a través de un trabajo progresivo, ir soltando todos esos egos, ir conectando con todos esos espacios como de una manera, porque además sucede así, ¿no? De una manera muy natural, se van disolviendo unas cosas y surgiendo otras. Tan natural que casi no te das ni cuenta hasta que no miras hacia atrás del camino que has hecho y de todo el trabajo que has hecho. Sí que se dan esos ajás, ¿no? Pero, y cuando se dan, claro, son brutales, pero se entiende también que no sea lo más frecuente porque en general las personas tienen que estar preparadas para ese cambio de conciencia, ¿no? Por eso dicen, ¿y por qué no, si necesitamos ya esto, no viene alguien y de repente nos hace sentido? Dicen, no, porque cada uno está haciendo su proceso y a cada uno se le está dando hasta lo que puede entender en ese momento. Eso se ve muy bien, ¿no? Con las sesiones de expansión, la información que la gente recibe, siempre es la que puede asimilar. No se ponen a hablarle a alguien que acaba de entender esto de cómo funciona el tiempo, el espacio, la unidad. No, le van dando en progresión para que nunca sea tragante, para que el trabajo lo vaya haciendo bien, ¿no? Mm. Sí, A veces hay personas que tienen la correspondencia de vivirlo de una manera muy abrupta y esto tampoco es lo más agradable, ¿no? Porque esto implica después un proceso de adaptación de nuevo a esta claro, claro. tridimensionalidad, ¿no? Y no es fácil. No es fa- Claro, yo recuerdo un paciente, ¿no? Que en una vida anterior vimos cómo tuvo una revelación inmediata. Claro, ¿y qué hace? Deja el trabajo, lo deja todo y termina pues viviendo en la calle sin nada. No le importa nada. Claro, y cuando están revisando esa vida, se ve que eso tampoco es lo que se venía a hacer, porque yo vengo a un sistema, vengo a un plano, tengo que hacer algo aquí, entonces no puedo soltarlo todo. Tengo que entender lo que estoy haciendo. O sea, es cambiar completamente los conceptos mientras los estoy utilizando. Cuando yo entiendo quién soy, no significa que deje de trabajar o de ganar dinero. Lo que pasa es que entiendo el uso que tiene, por ejemplo, el dinero, ¿no? Entiendo lo Exactamente. que es y no lo que mi ego me había hecho creer. O entiendo lo que significa la familia, ¿no? Y no el apego que mi ego me había hecho sentir. Empiezo a usar las herramientas que tengo y lo que me está pasando, pero desde una perspectiva completamente diferente. Ujú. Una perspectiva desapegada, en donde el sufrimiento se diluye muchísimo más, aunque haya momentos en donde nos identificamos de nuevo con esta Matrix, con este avatar, pero es verdad que hay un reseteo rápido, ¿no? De aquello que realmente resuena como verdad en nosotros, ¿no? En todas las personas, bueno, pues que de alguna forma hemos experimentado esto. Y aun con todo, muchas veces te quedas ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser, habiendo vivido esta experiencia o pacientes tuyos, Claro, que, que de nuevo te vuelvas a identificar tantísimo, ¿no? Pero bueno, es un juego al final intelectual y de corazón en donde vuelves hacia ti, vuelves al ser. Y una vez que estás en el ser, de nuevo comenzamos a jugar desde otro lugar, ¿no? Es exacto. muy... Con mucha compasión hacia uno mismo y entendiendo que es eh, parte de su tarea y no me eso es. enfado.
y me desprendo del ego, del apego y de repente me arrastra y luego salgo y no pasa nada, no me enfado, no me juzgo, porque es un trabajo de fondo. Quiero decir, poco a poco se va desarrollando. Es un trabajo de fondo y es un trabajo de conciliación de partes, ¿no? Es un Sí, trabajo sí, de entender que lo material también es espiritual, a otra vibración, a sí, otra densidad, pero estamos aquí con un sentido, que es el aprovechamiento de esta experiencia para poder ser felices y estar en paz. Y recordando, obviamente, o aproximándonos cada vez más a esto que comentábamos antes del recordar, sí. recordar quiénes somos. Mm. ¿Tienes algún, no sé, algún caso en tu práctica que te haya llamado especialmente la atención, que digas, mira, Julio, jamás me olvidaré de esto que me ocurrió? Claro, es que hay muchos, ¿no? A mí me suelen impactar mucho y me emocionan mucho las sesiones donde las personas se encuentran con sus seres queridos, por ejemplo, ¿no? En las regresiones es menos frecuente, pero en los estados de expansión de conciencia libre, donde tú directamente vas a ese astral, claro, te sueles poner en el mismo plano donde está tu ser querido. Entonces, eh, ese contacto tan puro que hacemos con nuestros seres queridos, a mí me sigue emocionando. Hace poco, ¿no? Una de las últimas de ayer, que era una mujer que había perdido a su padre con el que tenía un vínculo muy fuerte y estaba teniendo un duelo muy duro. Claro, el de repente poder ver a su padre y que él le explique cómo está, y ahí es lo que hablamos de la propia experiencia. Eso no tendría prácticamente valor si no lo estuviera viviendo ella. Porque la información que le dice el padre casi se la podríamos decir otros, ¿no? Pero si lo estás experimentando tú, tú sí sientes la energía de tu padre, tú sí sientes los gestos que te está haciendo, la complicidad que tenéis, tú sí sabes que esa experiencia está siendo real. Aunque luego alguien intente decirte que eso, pero tú lo has vivido, ¿no? Entonces a mí siempre esos encuentros me resultan muy impactantes. Igual que me gusta muchísimo cuando la gente ve diferentes vidas pasadas, por decirlo de alguna forma, y cómo encajan con la de ahora. Esa toma de perspectiva, de encajar todas las piezas del puzzle, a mí me gusta muchísimo. Porque es lo que hablábamos justo al empezar, ¿no? Es lo que me está diciendo que aquí no hay errores. Mi mente me puede hacer creer que esto está siendo mal, que esto está siendo injusto, que yo he metido la pata, que yo... Pero cuando lo ves con esa perspectiva, está todo muy bien diseñado. Mm, mm. Es muy bonito observar todo esto, ¿no? Y observarlo desde ese desapego y esa lógica aplastante cuando, en la medida en la que uno va recogiendo la información de todas esas experiencias de vida para traérselas al presente y poder diluir síntomas, incluso físicos, que pudiéramos tener aquí y obviamente emocionales, que de esto se trata. Aquí es donde está realmente la utilidad de la terapia regresiva, ¿no? Claro. Dejar de sufrir o por lo menos disminuir muchísimo nuestro nivel de sufrimiento. ¿Algún caso así que hayas vivido de una sintomatología física clara y que de repente haya remitido por un efecto catártico, por una toma de conciencia? Claro, eso, para eso sirve mucho toda la parte de la enfermedad física. Porque normalmente, claro, mientras solo tengamos la perspectiva física, pues esa enfermedad del cuerpo es algo impuesto y algo sobre lo que tú no tienes nada que hacer. Quiero decir, puedes ir al médico, puedes intentar algún tratamiento, pero sí que es verdad que con frecuencia veo pacientes que han probado ya todos los tratamientos que existen y no habiendo encontrado respuesta dicen, bueno, pues voy a ver por otro camino, ¿no? Me lo crea o no, pero voy a probar. Y esas sesiones son muy interesantes. Porque cuando accedes a través del síntoma físico al significado de esa enfermedad y se entiende, ahí se puede eliminar la enfermedad. Ahí es donde entendemos, quiero decir, según a qué esté respondiendo esa enfermedad, ¿no? Si la enfermedad forma parte del proceso que yo tengo que hacer a lo largo de mi vida, se mantendrá, o si es la que me tiene que llevar a la desencarnación, se mantendrá. Pero en general hay mucha enfermedad crónica que solo está ahí porque tú no has podido ver esas emociones de otra forma. Entonces, el último recurso que vamos a tener como almas para despertar va a ser el cuerpo físico, porque de todo puedo escapar, pero del cuerpo físico no. Entonces, Claro. me lo está recordando mi pareja y no me gusta, me separo. Me lo recuerda este trabajo, me largo, pero del cuerpo no te puedes ir. Entonces ahí se instala la emoción.
claro. Y ahí es Por donde eso, se ve que todas están respondiendo a algo emocional, sí. claro. Por eso quería recoger esta parte, ¿no? Porque al final el cuerpo físico es el último reducto que tiene nuestra conciencia para expresar aquello que hay que trascender. Este Claro, es el... Y es muy bonito observarlo desde ahí, ¿no? Bueno, hay un ejemplo aquí, si nos vamos al libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, con su paciente Catherine. No sé si recuerdas que traía una fobia al agua claro, tremenda y Brian Weiss era un psiquiatra absolutamente ortodoxo. Él nunca se había metido en estas historias, pero sin embargo en un proceso de regresión, sí, bueno, pues termina 2000 años antes de Cristo en un mar en China donde esta mujer muere por un maremoto, ¿no? Solamente tomar conciencia de esto diluyó completamente ese trauma, esa fobia al agua, ¿no? claro. Es que de alguna forma, lo que pasa que por no complicarlo, ¿no? Pues siempre lo Claro, sencillizamos, pero de alguna forma, esa persona que vivió aquella experiencia traumática en esa vida, como eres tú, eso queda ahí como enganchado. Cuando yo desde aquí puedo volver a ese momento y experimentar esa emoción y ahora sí darle la salida adecuada, eso se diluye, claro. esto es muy bonito verlo porque además hay síntomas físicos que se dan a una edad determinada y no antes, y que coinciden precisamente con anteriores vidas en Sí, donde ocurrió algo contundente, con 27 años, por ejemplo, sí, en donde fueron a lo mejor ahorcados o vete tú a saber, y de repente aparece ese síntoma del cuello con un dolor inexplicable que no encuentran sí. ningún tipo de solución desde la física, desde la ciencia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las sesiones donde el paciente que venía porque los brazos los tenía muy rígidos, tan rígidos que casi no los podía mover y le empezó a una edad muy concreta. No le encontraban nada en las pruebas médicas, no le estaba sirviendo la fisioterapia y ahí lo que encontramos, por ejemplo, es que en esa vida se suicida ahorcándose. Entonces, se ahorca y en el momento en el que se está asfixiando se arrepiente y con los brazos trata de quitarse el cordón. Ahí quedó toda la rigidez de los brazos. Y le empezó a la edad que vimos que eso pasó en esa vida. Y en esta siempre había tenido bien los brazos, ¿no? Solo con el hecho de volver ahí, volverlo a experimentar. Por eso ahí encaja muy bien lo que tú comentabas de el recordar, el recordis este, ¿no? Volver a experimentarlo desde el corazón, pasarlo otra vez por ahí. Ahora sí le doy salida a esa emoción porque allí quedó atascada. Y entonces el síntoma que solo te estaba recordando que una emoción estaba atascada, ya puede disolverse. Igual que a mí me sorprende muchísimo, porque luego ahí los pacientes se enfadan, porque hay veces que tienen problemas físicos grandes. Yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no voy a poner el ejemplo, pero una paciente, ¿no? Que tiene un problema grande en todo el cuerpo y venía solo a eso, ¿no? Y cuando llegó a la parte a un plano muy elevado de conciencia, donde se le explicó todo lo que estaba haciendo, a qué estaba respondiendo todo eso, ahí le llegaron, fíjate hasta qué nivel lo entienden, ¿no? Allí. Ahí le llegaron a decir, pero si tú nos aseguras que eso lo podrías hacer sin ese malestar físico, te lo quitamos ya. Y ella allí dijo, pues me lo dejas porque no estoy segura de que lo pueda cumplir sin ese, y es un malestar fuerte. Y cuando salió, por eso te decía que se enfada, ¿no? Cuando salió se arrepintió, ¿no? ¿Cómo he podido decir eso? Si yo venía... Dice, claro, pero allí, que estás conectada con tu alma, tú sí sabes a qué está respondiendo eso. Y es algo que se quita, pero cuando lo entiendes lo que hay debajo, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia. En ese estado, Y, es- esto, muchos de... y, Sí, esto, y esto es muy sorprendente porque yo creo que también es indicador de verdad. Es decir, la gente te trae un síntoma, quiere quitárselo como sea, desde el ego, sí, sí, obviamente, quitarse la mochila de encima y sin embargo allí toman una decisión contraria. Claro, esto cortocircuita cuando vuelves, ¿no? sí, Hay un sí, 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 movimiento de, pero bueno, o sea, ¿qué he hecho, no? Pero es que, claro, a lo mejor eso formó parte de ese contrato álmico que no era negociable, ¿no? Y te claro. tocaba vivir de esta forma. Claro, claro, dentro como opción. O sea, si llegados a este punto esto no se ha podido resolver, entonces tendrá que aparecer esto para ayudarte como empujón, ¿no? Para darte cuenta. Y yo acepto eso, claro.
Porque es que a mí me va a venir bien, cuando conecto en ese espacio y lo entiendo desde ahí, aunque al volver me enfade porque a mi ego no le parece bien lo que acaba de pasar, pero es divertido porque se repite y luego vas a la siguiente sesión convencida de que esta vez sí que vas a decir que te lo quiten y cuando llegas ahí lo vuelves a entender, vuelves a decir que no. Porque tú sí sabes lo que estás hasta que lo integras, como tú decías, hasta que todo eso se integra. Y yo ya de verdad entiendo lo que estoy haciendo. Así es, Y la claro que sí. enfermedad, en ese tipo de enfermedades o de problemas, desaparece sola porque solo está cumpliendo el papel de que tú te des cuenta. Mm, mm. Sí, es así, es una toma de conciencia. Aquí tampoco estamos invitando a que cada vez que haya un dolor o menos aún una enfermedad física grave, se empiece por una terapia No, regresiva. no. Oye, Lo primero es ir al veamos, médico. veamos, esto es, somos clínicos, ¿no? Claro, Somos claro. sanitarios y desde ahí entendemos dónde está cada parcela. Por supuesto, también comprendiendo que formamos parte de un todo, pero si hay un diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, de una enfermedad grave, una esclerosis, en fin, primero vamos a observar cuáles son las variables médicas y una vez que todo esto se haya contemplado y descartado, bueno, pues vamos caminando hacia el mundo de lo sutil y en el mundo de lo sutil se hallan este tipo de terapias, ¿no? Este tipo de psicoterapia del alma, que a mí me gusta también denominar. ¿Puedes explicar? Porque la gente igual está preguntando ya para ir terminando, Joaquín, no te quito más tiempo. Eh, ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Porque los dos hacemos hipnosis, hemos estudiado desde la psicología toda esta técnica, pero en una terapia regresiva me gustaría que les contaras cómo va, cómo funciona, ¿no? Para Sí, diluir miedos, porque probablemente haya muchas personas que digan: "Oye, yo no me meto ahí para nada, ¿no?". En este mito de entender que cuando uno es hipnotizado o inducido, uno pierde la conciencia y de repente se puede hacer de todo con ellos y, en claro, fin, claro, todo claro. esto, ¿no? Sí, Creo que hay que desgranarlo ahí un poquito. sí. La hipnosis que se hace para la regresión o para la expansión de conciencia tiene la diferencia a lo mejor con otras de que a nosotros lo que nos interesa es que el paciente esté muy despierto, que esté muy activo, porque todo eso lo tiene que recordar. No como cuando hacemos otro tipo de hipnosis, ¿no? Que les quieres inducir alguna sugerencia para quitar una conducta, un hábito, y ahí tiene que estar en otro plano. Aquí no, aquí es al contrario. Entonces lo que se hace es una hipnosis muy ligera, de manera que el paciente está despierto, pero con toda su atención concentrada en ese plano de conciencia al que va a acceder. Entonces lo está viendo, lo está experimentando, lo está viviendo, pero está despierto aquí. De manera que incluso el ego que se activa en ese momento pueda trabajar con la parte del alma y entre ellos ayudarse. O sea, viene el ego, te dice que eso no es verdad y entonces la parte del alma se lo demuestra, lo comprueba de forma que se integre aquí. Entonces, en toda esa sesión, el paciente está muy consciente y está despierto. Por eso Ujú. puede traer el recuerdo y experimentarlo de esa forma. No hay una parte, ¿no? En el que nadie te pueda. También tienes ahí la garantía de que nadie te está induciendo a que tú veas nada. El terapeuta no te dice a dónde tienes que ir, ni lo que tienes que ver, ni lo que le tienes que contestar. Porque si lo hiciera tú te estarías dando cuenta. Ya no solo porque las sesiones se graban, sino porque tú lo estás escuchando. ¿Mm? Exactamente. No hay efecto sugestivo de ninguna índole. Con lo No, cual, esta parte quería también comentarla para todos aquellos adictos al control, que se puedan dejar en paz, sí, porque es normal que cuando alguien va, viene a algún tipo de sesión de este estilo, bueno, pues haya cierta resistencia, cierto miedo. El ego lo que hace es precisamente esto, ¿no? Defenderse frente claro. a aquello que le puede vulnerar, ¿no? Porque lo que quiere es estar en status quo, es decir, Sí, que no se me mueva la barca, eso es, que no mantener su se me mueva la estructura. barca y Total. es perfectamente legítimo, claro. Claro, Pero bueno, aquí estamos también para ir informando y que la gente pueda ir viendo de qué va todo esto, ¿no? Son las típicas preguntas que siempre te lanzan, ¿no? Por lo menos a mí, alguien claro. consulta: oye, pero cuando me hagas hipnosis, entonces
¿Me vas a decir que me ponga la pata coja y salte y cante? O, es decir, no, no va por ahí. No es el Claro. espectáculo que entendemos como Sí, hipnosis, sí, ¿no? exacto. Ni ese espectáculo ni esa otra parte que a veces dice, bueno, ¿y si yo veo las cosas porque me las induce el que me lo está haciendo? O si digo lo que... Y dices, bueno, como vas a estar despierto, tú vas a ver que nadie te induce a nada. Ni siquiera tu mente física te puede inducir ahí a nada. Hay muchas veces que las personas vienen convencidas al 100% de que han Sí. sido alguien en una vida pasada, convencidas, y cuando llegan a la regresión no lo son y se decepcionan, pero si no es, no es. Y ahí la parte de imaginación no está activa, no lo ves. Esto es importantísimo, porque nos engolosinamos, ¿no? Hay mucha gente que viene, y esto es lo curioso, que siempre hayan sido Julio César o, Claro, no sé, Cleopatra, o, ¿no? Es como muy raro que tantas personas vengan con esta idea y es claro, un filtrado muy bonito, esta terapia regresiva, para darse cuenta, aunque luego haya decepción, de que tu alma no responde a esa información. Esto a lo mejor viene de un proceso megalomaníaco en donde yo creo, en fin, que fui claro, claro. alguien relevante, ¿no? Sí, y algunas veces por cercanía, porque sí se ven algunas regresiones que la persona no había sido el, pues el rey de la corte francesa, pero sí había habido y se ve con frecuencia un súbdito, un criado, alguien de... Entonces, claro, se ha impregnado esa sensación de la persona a la que servían, por ejemplo, y mi ego lo transforma en que yo he sido eso, ¿no? Entonces, a veces se descubre eso, que has estado cerca de ese personaje histórico, pero no has sido el personaje histórico, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Muy bien, Joaquín. Bueno, pues yo no sé, yo creo que ya llevamos una horita, creo que tiempo suficiente. Yo no sé si quieres terminar con un mensaje, algo que la gente se pueda llevar al respecto de toda la temática que hemos estado contemplando hoy aquí. Yo sí recalcaría eso que hablábamos al principio de poder tener la mente muy abierta ante todo esto, porque de lo contrario es perder mucha información. Es verdad que estamos en un momento donde, por decirlo de alguna forma, tenemos que incorporar ya esto para poder seguir evolucionando. Quiero decir, toda la parte de la investigación está perfecta, pero eso tenemos que incorporarlo ya. Quiero decir, darlo por sentado porque queda mucho trabajo. Quiero decir, entender que yo muero, entender los sitios donde voy como base, porque nos queda mucho por hacer todavía. No pararnos solo en esto, ¿no? Y poder avanzar. Entonces, tener la mente muy abierta a eso, porque el alma enseguida resuena con la información. Si tú le das la oportunidad y la dejas abierta, va a resonar. Y sobre todo el que nos va a ayudar a entender de verdad el significado de lo que estamos haciendo aquí. A veces no necesito ni siquiera hacerme una regresión, no necesito hacer una expansión. La propia vida, si yo sé mirar bien sin todo ese peso del ego, me está diciendo constantemente lo que tengo que hacer. Yo tengo mi impulso genuino hacia lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que mi mente me va poniendo problemas, ¿no? Pero sé a lo que vengo. Sí. Es poder estar abierto a toda esa experiencia. Entonces, aquí desde el Máster Consciencia y Ser entendemos, decodificando un poquito también lo que dices y poniéndolo en nuestro idioma, que al final todo es una cuestión de nomenclatura, es que los seres humanos traemos consigo mismos, traemos con nosotros mismos eh, cuestiones que se nos dan fáciles, ¿no? No sé, hay gente que creía que no podía tocar el piano y ahí tenemos a Mozart con 4 años componiendo, bueno, en fin, melodías impresionantes para su edad, ¿no? Uno no se puede explicar esto desde la mente. Bueno, es muy probable que lo trajera de otras experiencias de vida y que se manifestara aquí, ¿no? A esto le llamamos misión. Pero luego también, que es aquello que se da fácil, se nos da fácil y sirve para expresarlo al mundo, es aquello que nos apasiona, es aquello que nos llena de energía. Sí, ¿M? Pero luego, como contrapartida, está el destino, que es aquello contrario, que es aquello que se nos da difícil, es precisamente esas lecciones que la vida nos va a traer a partir del diseño de nuestra alma para poder ir trascendiendo aquello que hemos venido también a hacer aquí. Y yo creo que en este tipo de terapias se puede, vamos, creo no, lo sé, se puede aseverar
el hecho de el qué has venido a aprender y qué has venido a ofrecer. Exacto, sí, sí, exacto. Además, está muy bien explicado así, de esa forma, porque es justo como se da. Sí, sí. Ujú. Esos dos propósitos, ¿no? El interno, el externo y cómo todos están encajados perfectamente y todos están sirviendo a lo mismo. Todo lo que me trabajo dentro me va a ayudar en el de fuera, lo de fuera me ayuda con esa parte interna y yo estoy haciendo esos dos trabajos a la vez, sí. Así es, exactamente, Joaquín. Pues yo creo que nos vamos a despedir aquí. Quizá nos volvamos a ver en otra. Si no, nos veremos tomándonos algo como el último día, por ahí hablando de nuestras cosas. Pero sí que me gustaría terminar con una frase que me encanta. La digo mucho porque creo que es crucial y creo que viene muy a colación de lo que hemos estado comentando aquí, que es el diluir el ego para instrumentalizarlo al servicio del alma, ¿no? Hay una frase de un maestro sufí que decía, Dios, yo soy Dios, no, Dios es yo y yo soy Dios en el momento en donde ceso de ser yo. Bueno, Fijaos, sí, sí, Dios es yo y yo soy Dios en el momento en el que ceso de ser yo. Y aquí estamos, ¿no? Yo creo que con toda esta amplia gama de vidas que hemos ido experimentando todos, vamos hacia ese camino, ¿no? A diluir al ego para instrumentalizarlo al servicio del alma y poder expresarnos realmente desde un nivel de conciencia mucho más elevado, ¿no? exacto, Así es que, exacto. así es que nada, Ahí es donde Joaquín, estamos, sí. ahí vamos, con nuestras limitaciones y trascendiendo y retrocediendo para volver a Claro. trascender y en fin, un placer, amigo. Igualmente, de verdad, de corazón, ha sido un placer. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en otra. Muy bien, un abrazo.